Hola compañeros, mi nombre es Carlos Daniel Betancourt y a continuación les vamos a exponer los temas de potencia de mezclado, índice de mezclado y mezclado de polvos secos. Hola compañeros, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Esteban Llanos y es un placer estar aquí con ustedes. Hola compañeros, espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Juan Daniel Buitrago Serna. Recordemos que una mezcla es un material formado por dos o más componentes que se han combinado físicamente. En los procesos en general, como futuros ingenieros, nos encontraremos con diferentes mezclas. En este caso, nos enfocaremos en el mezclado de sólidos y pastas específicamente. En estas dos imágenes se muestran dos ejemplos claros de productos terminados. Uno es una pasta de tomate y el otro es un insecticida. El mezclado de sólidos secos y de pastas viscosas se parece en cierto modo al mezclado de líquidos de baja viscosidad, pues ambos procesos implican la interposición de dos o más componentes separados para formar un producto más o menos uniforme. Sin embargo, existen diferencias muy marcadas entre los dos tipos de procesos. En primer lugar, en la mezcla de pastas viscosas o masas de partículas sólidas no se producen corrientes de flujo y el mezclado se da por otros procedimientos. En consecuencia, se requiere mucha más energía para el mezclado de pastas y sólidos secos que para la mezcla de líquidos. Los líquidos mezclados pues dan lugar a un producto pues bien mezclado que generalmente conduce a una fase líquida homogénea, de la cual pues las muestras tomadas al azar pues tienen la misma composición, aun siendo pues de un tamaño muy pequeño. Ahora en el mezclado de pastas y polvos el producto pues suele constar de dos o más fases que son fácilmente identificables. En los procesos, así como en la práctica industrial, la prueba de un mezclador reside en las propiedades finales del material mezclado. Por ejemplo, una pasta bien mezclada es la que tiene las propiedades necesarias, o sea, uniformidad visual, elevada resistencia, velocidad de combustión uniforme o cualquier otra característica deseada. Decimos que un buen mezclador es el que produce el producto bien mezclado con el menor coste global o costo en la producción de este producto. Para lograr uniformidad en la mezcla de masas plásticas espesas se requieren grandes cantidades de energía, ya que el material, que por lo general es muy denso, debe ser desgarrado, doblado y recombinado hasta el punto en que se genere una masa homogénea. Ahora, probablemente los mezcladores que tratan intensamente pequeñas cantidades de material, dividiéndolo en elementos muy pequeños, utilizan más eficazmente la energía que los que operan lentamente con grandes cantidades de material. Las máquinas que tienen poco peso por kilogramo de material procesado consumen menos energía que las más pesadas. Para igualdad de las demás condiciones, cuanto más corto es el tiempo de mezclado para alcanzar el grado de uniformidad deseado en el material, mayor es la fracción utilizada de la energía comunicada. La máquina que ustedes pueden ver es una mezcladora, conocida como mezclador Banbury, es una de las más utilizadas en el mercado. Su función consiste en unir componentes que no se mezclan fácilmente porque requieren mucha energía para volverse homogéneos. Este mezclador se especializa en cauchos y plásticos y lo hace con diferentes aditivos para facilitar el proceso. Independientemente del diseño de la máquina, la energía que se requiere para accionar un mezclador para pastas y sólidos es muchas veces mayor que la que se necesita para un mezclador de líquidos.
La energía suministrada aparece como calor, que ordinariamente tiene que ser eliminado para evitar el deterioro de la máquina o del material tratado. Por ejemplo, en el mezclador Banbury, el calor que se genera durante la operación se elimina mediante una lluvia de agua de refrigeración sobre las paredes de la cámara de mezclado, que se recircula a través de los ejes huecos del agitador. Bueno, el funcionamiento de un mezclador industrial se caracteriza de acuerdo con el tiempo que se requiere, la carga de energía y las propiedades del producto final. La relación entre el dispositivo de mezclado y las propiedades deseadas para el material mezclado varía ampliamente de un caso a otro. A veces se requiere de un alto grado de uniformidad, otras una rápida acción de mezclado o incluso un consumo mínimo de energía. A continuación daremos algunos ejemplos de tipos de mezcladores. Como un equipo de homogenización, mezcla y humectación para productos húmedos, pastosos o de muy alta viscosidad. O equipos versátiles y de alto desempeño para polvos o gránulos, haciendo la mezcla desde el centro hacia ambos extremos del recipiente. Ciertos equipos usan agitadores para hacer más eficientes los procesos. Estos pueden ser usados en harinas, especias, sales, plantas, extractos, pigmentos, sulfatos, bicarbonatos, cremas y gomas. O que puede ser usado para el mezclado de polvos o granulados para líneas de alta producción. Existen tres tipos: el de cintas helicoidales, de paletas y de arado. Este es usado frecuentemente para el mezclado de azúcar, sal, especias, leche, colorantes, semillas, harinas y avena. O apropiado para realizar las mezclas de hormigón refractario destinadas para forros de ladrillo, de hornos de fundición, calderas de centrales térmicas, baterías de hornos y chimeneas, entre otros, utilizados en el campo de la industria y la química. Lograr un buen mezclado de sólidos particulados de diferente tamaño y densidad es de suma importancia para muchas industrias. Sin embargo, las partículas más pequeñas se segregan naturalmente. Por ejemplo, en una bolsa de cereales, las partículas más grandes las encontramos en la parte de arriba, mientras que las más pequeñas o las que ya son polvo se emigran hasta el fondo. Dependiendo de la aplicación de la muestra, el requerimiento de la uniformidad varía. Por ejemplo, en la industria de los medicamentos, los requerimientos de homogeneidad de la mezcla son muy estrictos para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del paciente. El grado de uniformidad de un producto mezclado es una medida válida de la eficacia del mezclado. Los mezcladores actúan sobre dos o más materiales que están separados en una distribución al azar. Una vez que uno de los materiales está distribuido al azar en el resto de los materiales, se puede considerar que la mezcla está completa. Una mezcla perfecta de partículas de igual tamaño indica que independientemente de la región donde tomemos una muestra, encontraremos la misma proporción de cada tipo de partículas. La mezcla perfecta, a menos de que se haga manualmente, no es posible obtenerla en una mezcla real. Lo que se pretende lograr es una mezcla aleatoria, o la que vemos ahí pues en la pantalla, mezcla al azar, y tratar cualquier tipo de mezcla segregada. En los procesos industriales de mezclado, lo que se espera obtener son mezclas aleatorias, ya que son las mejores mezclas que pueden lograrse en la práctica, ya que como mencionamos antes, las mezclas perfectas son imposibles de lograr. Ahora bien, vamos a pasar a ver
los mecanismos de mezclado. Mecanismos de mezclado. Se reconoce la existencia de tres mecanismos en el proceso de mezclado de sólidos. El primero del que les voy a hablar es de convección. Se produce cuando fracciones del sistema particulado total son trasladadas a otra región del espacio donde están confinadas las mezclas. Esto se logra en equipos que agitan o rotan la mezcla. El segundo es difusión no molecular. Un mezclado del tipo difusivo en sólidos se refiere, por ejemplo, al movimiento de partículas sobre superficies con una pendiente dada. Estas solo migran por gravedad y no hay que adicionar energía para el movimiento. El tercero, por esfuerzos de corte. Se producen planos de deslizamiento entre distintas regiones de la muestra. Por ejemplo, si la mezcla es muy cohesiva, es recomendable utilizar equipos con paletas que ejerzan esfuerzos de corte a la mezcla, en lugar de mezcladores tipo rotatorios. En los equipos de mezclas es común que más de un mecanismo tenga lugar durante el proceso de mezclado. Para mezclar masas plásticas espesas se requieren grandes cantidades de energía. El material tiene que ser desgarrado en elementos que se mueven con distintas velocidades para ser doblado, recombinado y desgarrado de nuevo. En los mezcladores continuos, el material tiene que ser transportado también a través de la máquina. Solamente una parte de la energía suministrada al equipo es directamente utilizada para el mezclado en sí, y en la mayoría de los aparatos esa parte útil es pequeña. Probablemente los mezcladores que tratan intensamente pequeñas cantidades de material, dividiéndolo en elementos muy pequeños, utilizan más eficazmente la energía que los que operan lentamente con grandes cantidades de material. Las máquinas que tienen poco peso por kilogramo de material procesado consumen menos energía que las más pesadas. Para igualdad de las demás condiciones, cuanto más corto es el tiempo de mezclado para alcanzar el grado de uniformidad deseado en el material, mayor es la fracción utilizada de la energía comunicada. Sin embargo, con independencia del diseño de la máquina, la energía que se requiere para accionar un mezclador para pastas y sólidos deformables es muchas veces mayor que la que necesita para un mezclador de líquidos. La energía suministrada aparece como calor que ordinariamente tiene que ser eliminado para evitar el deterioro de la máquina o del material tratado. Dentro de los criterios de eficacia de un mezclador se encuentra el índice de mezclado. El funcionamiento de un mezclador industrial se caracteriza por el tiempo requerido, la carga de energía y propiedades del producto final. Eso quiere decir que depende de lo que se requiera en el proceso. Puede ser alto grado de uniformidad, otras veces se necesita velocidad de mezclado o un consumo mínimo de energía. Cabe aclarar que una medida válida de eficacia del mezclado es por medio de análisis de un número de muestras puntuales y así llegamos al grado de uniformidad de la mezcla. En base a esto se ha desarrollado un procedimiento estadístico para medir el mezclado de pastas en base a la desviación estándar. Recordemos que en estadística la desviación típica estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Considerando esto, se va a añadir a la mezcla un trazador. ¿Qué es un trazador? Es algo visible que generalmente es un colorante que se le añade a la mezcla.
para posteriormente tomar un número de muestras al azar en varios puntos de la mezcla. Este número de tomas va a ser n mayúscula, y después de este número de tomas se analizará la fracción del trazador en cada una de ellas, del trazador o el colorante. Posterior a esto, y teniéndolo en cuenta, podemos decir que ya podemos realizar el análisis. ¿Y qué análisis podemos hacer? Decimos que para una pasta perfectamente mezclada, XY tiende a ser igual a el valor medio de las concentraciones, que es la X que tenemos ahí como con ese sombrerito. Para una mezcla incompleta va a ser al contrario. Estos valores difieren entre sí y su desviación estándar con respecto al valor medido de el valor medio de las concentraciones es una medida de calidad de la mezcla y se calcula con la ecuación que les dictaré a continuación y que está en la imagen, que es S igual a la sumatoria de las concentraciones. En este caso no sabemos qué número de datos se tomaron, por XY menos el valor medio de las concentraciones al cuadrado. Y vemos que todo eso está sobre n menos 1. Este valor S es una medida relativa del mezclado, ya que depende del material específico utilizado y un mezclador dado. También podemos decir del valor de S que varía según la cantidad del trazador en la mezcla, es decir, una fracción global de trazador igual a 0.001 será más significativa que si tenemos una fracción global del trazador de 0.01. S tiende a 0 a medida que avanza la mezcla. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, otra medida más general que no depende de la cantidad del trazador y que también aumenta cuando mejora el proceso de mezclado es la relación entre la desviación estándar para mezclado 0, como aparece en la imagen, y la desviación estándar, donde la desviación estándar para mezclado 0 está representada por la siguiente ecuación. Desviación estándar para mezclado 0 es igual a raíz cuadrada, como vimos en la imagen, de la fracción global del trazador por 1 menos la fracción del trazador global. Podemos concluir que el índice de mezclado, decíamos que era esta relación, o también se puede sacar por medio de esta ecuación que tengo en la imagen, la cual dice que es raíz cuadrada de, en el numerador vemos que está n-1, sabemos que n es el número de muestras tomadas, que la fracción global del trazador por 1 menos la fracción global del trazador. Esto sobre la sumatoria de las concentraciones al cuadrado menos el valor medio de las concentraciones, que les expliqué ahorita que era Cx con el sombrerito de arriba, muy utilizado en estadística, por la sumatoria de las concentraciones. ¿Listo? La segregación es una técnica de separación mecánica en el que una mezcla de sólidos con diferentes características materiales se separa en fracciones con iguales características. Para la segregación se aprovechan propiedades tales como la densidad, el color, la forma, la tensión superficial o sus propiedades magnéticas. Ahora, las propiedades que favorecen la segregación son las siguientes. Distribución de tamaño. El tamaño es una de las principales causas de segregación.
Cuanto más anchas sean las distribuciones de tamaño de partículas, mayor es la segregación. Cuanto más grandes son las partículas, se observa mayor segregación. Densidad. Las partículas muy densas se ubican preferiblemente en el centro de las pilas. Cuando se utiliza aire para el transporte o fluidización, estas partículas sedimentan con las más gruesas. Forma. Las partículas esféricas tienden a comportarse como sólidos gruesos. En cambio, las no esféricas tienen un comportamiento similar a los finos. Adhesión. Si algunas partículas experimentan adhesión con las paredes de una línea de transporte, puede producir problemas de segregación. Cohesividad. Si las partículas son cohesivas, tratan de estar juntas, por lo tanto se reduce la segregación. Ahora, si se recurre a la densidad como característica para la separación, resulta apropiada la segregación por flotación e inmersión. Una mezcla de sólidos se vierte en un líquido. Las partículas de la mezcla, cuya densidad es menor que la del líquido, flotan en la superficie, mientras que las partículas de mayor densidad se hunden. En el caso de la separación magnética, una mezcla de sólidos se separa en sus componentes aprovechando sus propiedades magnéticas. La forma y el color de determinadas partículas de una mezcla de sólidos se pueden captar con cámaras de alta resolución. Un sistema eléctrico de análisis especial permite separar las partículas detectadas de la mezcla con una corriente de aire. La flotación clasifica materiales sólidos, finamente granulados según su mojabilidad en agua. La alimentación de sólidos a separar se introduce en un recipiente con agua. Al aportar burbujas de aire al agua, las partículas menos fácilmente mojables se adhieren a las burbujas. Estas partículas son arrastradas por las burbujas a la superficie del agua y forman allí una espuma estable que contiene los sólidos y se puede retirar fácilmente. Las burbujas de aire no se adhieren a las partículas mojables en agua. Estas permanecen en suspensión o se precipitan al fondo. La flotación es el método más frecuentemente utilizado para la segregación de partículas de tamaño menor a 5 milímetros. Por último, resta hablarles sobre los mezcladores para polvos secos. Este tipo de mezcladores se subdividen en dos categorías principales. Están los mezcladores continuos y los mezcladores discontinuos. La mezcla continua es el proceso de dosificación continua de los ingredientes directamente en la cámara de mezcla. Como resultado genera un flujo continuo de producto mezclado. Se puede realizar en etapas para garantizar que todos los ingredientes se incorporen de forma correcta. Cuando las necesidades de mezclado se trasladan a volúmenes mayores debido a incrementos importantes en la producción, entonces se puede pensar en cambiar el equipo de mezclado no por uno más grande, sino por uno de producción continua, ya que este garantiza que haya producción constantemente. Por otro lado, están las mezclas discontinuas. También es conocido como el sistema de mezcla por ciclos o lotes. Su principal función es procesar la mezcla de a poco para no calentar el producto final. Este tipo de mezclado se divide básicamente en mezcladores de volteo o rotación, entre los cuales se encuentra el mezclador en V y los mezcladores con cono inclinado que vimos con anterioridad, y en los mezcladores con agitadores o aspas. Estos ejercen principalmente el mecanismo de convección en sus movimientos.
Las fuerzas de mezclado se transmiten al polvo a través de hojas o aspas que se mueven dentro de un recipiente inmóvil. Los agitadores, en este tipo de mezcladores, muestran formas de ancla o espirales. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por su atención, esperemos que todo les haya quedado muy claro, que les haya gustado. Mi nombre es Juan Esteban Llanos López. Bueno muchachos, espero les haya gustado el video, les haya parecido entretenido. Tratamos de resumir la información y ponerla de una manera que la pudiéramos entender lo más fácil posible. Que estén muy bien y feliz final de semestre. Hasta luego. Les habló Juan Daniel Buitrago.